Hay ausencias que dicen más que 1000 palabras, y la mía será la que por fin te enseñe lo que perdiste. Alejandro, hay verdades que no se gritan, se sienten en lo más profundo de los huesos, justo ahí donde el frío de la indiferencia se vuelve crónico. Durante mucho tiempo, mi vida consistió en un ejercicio agotador de autoengaño. Intenté ignorar, con una terquedad casi heroica, el vacío que Elena dejaba a su paso. Pero la realidad es un juez implacable, hay ausencias que duelen más que cualquier insulto gritado a la cara, porque revelan algo que nadie, absolutamente nadie, quiere aceptar en el momento, que ya no eres necesario. Que el espacio que ocupabas en su vida se ha reducido hasta volverse invisible. No todos saben perder lo que tenían. Yo era uno de esos hombres que se aferraban a los escombros de una relación, creyendo estúpidamente que si me esforzaba un poco más, si era más atento, si era más perfecto, ella vería mi valor por fin. Me convencí de que su desinterés era solo un síntoma de cansancio o estrés. Pero hoy no estoy aquí para hablar de despecho, ni de esos planes absurdos que solemos hacer para provocar celos o causar una reacción en alguien que ya nos ha borrado de su mapa emocional. Estoy aquí para hablarte del momento exacto en el que decides, con la mano en el corazón y la frente en alto, recuperar el timón de tu propia existencia. Entiende esto, cuando a alguien como Elena no le importó perderte, no te equivoques, no es el funeral de tu mundo. Es, por el contrario, el inicio de tu metamorfosis. Lo que decidas hacer en medio de ese silencio sepulcral que sigue a una ruptura o a un abandono emocional, va a definir cada uno de tus días futuros. Vas a seguir mendigando una atención que claramente ya no te pertenece. Vas a seguir enviando señales de humo a una isla desierta. O vas a convertirte en alguien que, por su propia coherencia y fuerza, sea simplemente imposible de ignorar. Cuando alguien pierde el miedo a perderte, lo más peligroso, humillante y desgastante que puedes hacer es seguir dando explicaciones. Tenemos esa maldita manía de querer aclarar las cosas, de querer que el otro entienda nuestra herida. Pero explicar es pedir permiso para existir. Explicar es arrodillarse frente a quien ya decidió cerrarte la puerta en la cara y, lo que es peor, frente a quien ya ni siquiera le importa si estás del otro lado. Yo aprendí esto de la peor manera. Recuerdo noches enteras hablando con Ricardo, un viejo amigo que me vio desmoronarme mientras yo escribía párrafos interminables en el móvil. Yo creía que con las palabras correctas, con la metáfora más precisa, cambiaría la indiferencia de Elena. Pero no funcionó. Porque quien no te valora no necesita un discurso de 10 páginas ni una elegía sobre el amor perdido. Lo que esa persona necesita, y lo que tú necesitas para sobrevivir, son límites de acero. Explicarte no te acerca a ella, te reduce a una sombra de lo que solías ser. Cada mensaje enviado desde la desesperación no habla de amor, habla de un miedo patológico a la soledad. Hoy empiezo a entender que el silencio no es vacío, es una respuesta completa. Y hoy, mi silencio empieza a construir mi nuevo poder. Existe un error de cálculo emocional que casi todos cometemos cuando sentimos que el suelo se hunde bajo nuestros pies. Creer que nuestra presencia constante, nuestra vigilancia casi religiosa, curará el desinterés del otro. Es una trampa psicológica muy sutil. Nos decimos a nosotros mismos que si Elena nos ve ahí, firmes como un faro en la tormenta, tarde o temprano recordará por qué nos amó. Pero la realidad es mucho más cínica. La psicología humana no responde a la abundancia, responde a la escasez. Lo que está siempre disponible deja de ser valioso, se convierte en parte del paisaje, en algo que se da por sentado, como el aire o el suelo que pisas. Observa bien tu comportamiento, porque ahí es donde reside tu pérdida de poder. Si sigues ahí, disponible cada vez que Elena chasquea los dedos o te envía un mensaje insignificante solo para comprobar que sigues bajo su control, si respondes al instante después de que ella te ha ignorado por días, estás enviando un mensaje devastador. Estás confirmando, sin decir una sola palabra, que tu valor es negociable. Estás gritándole al mundo que tu tiempo no vale nada, que tus sentimientos son una mercancía barata y que tu dignidad está en oferta. Estás diciéndole que, no importa cómo te trate, tú siempre serás el plan de reserva, el refugio seguro donde ella puede volver cuando el resto del mundo le falle. Yo tuve que aprender a retirar mi energía antes de que mi dignidad terminara por los suelos, convertida en algo irreconocible. Y no fue un proceso heroico ni sencillo. Dolió como una amputación sin anestesia. Retirarse cuando cada fibra de tu cuerpo te pide a gritos que luches, que insistas,
Que mandes un último mensaje de buenos días, se siente como una derrota absoluta. Pero en el gran tablero de la vida, ese es el momento en el que realmente empiezas a ganar. Callar cuando estás acostumbrado a gritar para ser visto no es debilidad, es la forma más alta de autodisciplina. Retirar tu energía no es un berrinche ni un acto de venganza infantil contra Elena. Es, sencillamente, un cordón sanitario para tu salud mental. Es el acto de dejar de intentar convencer a una pared de que se convierta en una puerta. Algunos cierres en la vida no vienen de una charla madura en una cafetería con música de fondo, vienen de la coherencia brutal de tus actos. Cuando por fin dejé de explicar mis sentimientos a quien no los cuidaba, ocurrió algo mágico, el ruido cesó. Dejé de traicionarme a plena luz del día, dejando de esperar una validación que nunca iba a llegar. Empecé a escuchar el sonido de mis propios pasos sobre el pavimento en lugar de vivir pegado a la pantalla, esperando ese sonido de notificación que me devolviera la vida por 5 minutos. Entender que tu presencia es un privilegio sagrado, y no un derecho automático que cualquiera puede reclamar, es la única llave que abre la celda de la dependencia. Cuando dejas de justificarte, recuperas tu eje, tu gravedad, tu centro. Y lo más irónico es que cuando dejas de rogar por ser elegido, cuando dejas de ser la opción segura, tu valor se dispara. Si hoy a ella no le importa perderte, no hagas ruido. Haz espacio. Haz un vacío tan grande que ella pueda sentir el peso real de tu ausencia, mientras tú te dedicas a la única tarea que importa. Recordar quién eras antes de que ella te hiciera olvidar tu propio nombre. Aquí tienes la expansión del capítulo 3, la ilusión del pasado y el espejismo. En este tramo, Alejandro enfrenta la amarga claridad de la indiferencia y cómo la mente construye excusas para evitar el dolor de la realidad. La indiferencia es, sin duda, el arma más letal en el arsenal de las relaciones humanas. Duele con una intensidad sorda porque es un fantasma que no pelea, que no grita y que no te da el beneficio de una confrontación. Es un vacío helado que te obliga a mirar de frente una verdad que habías intentado maquillar con colores brillantes, durante meses. La indiferencia de Elena no era un ataque directo, era algo mucho peor, era la ausencia total de importancia. Duele más que un no rotundo o un portazo en la cara, porque el rechazo, al menos, te reconoce como un oponente, cierra una puerta y te obliga a moverte. Pero la indiferencia deja la puerta entornada, permitiendo que te quedes sentado en el umbral, congelado por la esperanza de un milagro que nunca va a ocurrir. Ahí es exactamente donde nos rompemos, no por la falta de amor del otro, sino por nuestro propio exceso de esperanza. Nos convertimos en arquitectos de espejismos. La falta de reacción de su parte no era confusión, ni falta de tiempo, ni miedo al compromiso, era una claridad absoluta que yo, en mi desesperación, me negaba a leer. Durante demasiado tiempo, mi mente trabajó horas extra buscando excusas creativas para justificar por qué Elena no llamaba, por qué sus respuestas eran monosílabos o por qué Ricardo me miraba con lástima cuando le preguntaba por ella. Me decía a mí mismo que estaban bajo demasiada presión, que el trabajo los estaba consumiendo. O la mentira más peligrosa de todas, es que ella es así, le cuesta expresar lo que siente. Pero la verdad es un cristal que, tarde o temprano, corta las manos de quien intenta ocultarlo. Nadie, absolutamente nadie, está demasiado ocupado para aquello que realmente le importa. Nadie olvida responder a quien valora de verdad, ni deja pasar días sin saber de alguien que considera vital en su mundo. Esa aceptación no llega como un rayo. Llega cuando finalmente te cansas de mentirte a ti mismo frente al espejo del baño cada mañana. Justificar ausencias ajenas es una forma cruel y sofisticada de autoabandono. Es elegir una ilusión cómoda y acolchada antes que una verdad incómoda que te exige levantarte y marcharte. Aceptar la realidad sin filtros, sin anestesia y sin excusas, ha sido el mayor acto de valentía que he realizado en toda mi vida. No significa que dejes de querer a esa persona de la noche a la mañana. El amor no tiene un interruptor de apagado. Significa, simplemente, que dejas de engañarte. Empiezas a observar los hechos fríos, crudos y palpables en lugar de las promesas rotas que guardas en el cajón. Miras las conductas del presente y dejas de usar los recuerdos de hace 3 años como si fueran moneda vigente. El pasado no es una garantía del presente, es solo un archivo. Tuve que tomar la decisión radical de dejar de escuchar lo que Elena decía en los momentos de culpa y empezar a mirar exclusivamente lo que hacía en el día a día. Ahí, en ese preciso instante, se rompió la fantasía de cristal.
Me quedé solo con la verdad, y aunque esa verdad quemaba como el ácido, también fue el fuego que empezó a fortalecer mi carácter. Enfrentar la realidad te desgarra, pero vivir en la negación te consume el alma hasta dejarte vacío. El apego es una jaula invisible, es pequeña, asfixiante, y lo más aterrador de todo, es engañosamente cómoda. Se siente como un hogar porque es lo único que conoces, pero es un hogar que se está incendiando. Te hace creer, con una voz persistente y maliciosa, que sin Elena no eres un ser completo, que tu dirección en la vida depende exclusivamente de su mirada y que, si ella retira su atención, tú simplemente te apagarás como una vela sin oxígeno. Pero la realidad es mucho más dura y, al mismo tiempo, infinitamente más liberadora de lo que mi mente adicta podía procesar. La verdad es que no la extrañas a ella. Extrañas la versión de ti mismo que existía antes de que te abandonaras por completo para intentar retenerla. Extrañas a ese Alejandro que tenía pasiones propias, que caminaba erguido y que no dudaba de su valor cada vez que un mensaje quedaba en visto. Yo también cometí el error trágico de confundir la obsesión con la intensidad. Creí que pasarme el día analizando cada gesto de Elena era una prueba de amor profundo, que el dolor constante en el pecho era el precio de una conexión especial y que no soltar, a pesar del maltrato emocional, era un signo de compromiso inquebrantable. Pero el tiempo y la distancia me han enseñado que el apego no te expande, te encoge. Te vuelve un ser reactivo, ansioso, una marioneta que baila al ritmo de la disponibilidad de otra persona. Te conviertes en alguien que gira alrededor de un eje ajeno, olvidando por completo el tuyo. Y cuando eso sucede, empiezas a hacerte pequeño, a recortar tus aristas, a silenciar tus opiniones para no incomodar, para que ella no se marche del todo. Negocias tu dignidad a cambio de migajas emocionales, aceptando sobras de afecto como si fueran un banquete. Romper el apego no es un acto de odio, ni consiste en borrar mágicamente los recuerdos de lo vivido. Es romper la dependencia química que te hace creer que necesitas a otra persona para estar en paz. Tuve que tomar la decisión drástica de reducir el contacto a cero absoluto para poder volver a escuchar mi propia voz, porque mientras sigues revisando sus redes sociales o preguntando por ella a Ricardo, no estás sanando. Solo estás rascando la costra de una herida que necesita aire para cerrar. Eliminar recordatorios innecesarios no es un acto de inmadurez o rencor, es higiene emocional básica. Guardar mensajes viejos, fotos en la galería o regalos por el valor sentimental es, en realidad, una forma de resistencia al cambio. Cada vez que tus ojos se posan en un objeto que te vincula a ella, activas el mismo circuito de dolor y refuerzas la misma cadena de dependencia. Cuando finalmente tuve el valor de soltar esos anclajes, apareció un vacío aterrador, un silencio que me zumbaba en los oídos. Pero en ese vacío apareció algo mucho más importante, el espacio necesario para que yo volviera a entrar en mi propia vida. Volver a ti mismo después de una pérdida así es el acto más radical de rebelión que existe. Es recordar quién eras antes de empezar a orbitar alrededor de alguien que no te pedía que lo hicieras. Es retomar los libros que dejaste a medias, los hábitos que olvidaste y las rutinas que abandonaste por sostener un vínculo que ya estaba muerto. El apego te mantiene pequeño porque te convence de que tu mundo era esa persona, cuando la realidad es que ella solo ocupó un lugar, que ahora está libre, dentro de tu vasto universo. Al romper esa cadena, recuperas tu tamaño real. Dejas de reaccionar a los estímulos de Elena y empiezas, por fin, a elegir tu propio camino. Aquí tienes la expansión del capítulo 5, la fuerza de la coherencia. En esta etapa, Alejandro descubre que el verdadero poder no reside en lo que dice, sino en lo que deja de hacer, transformando su comportamiento en un mensaje silencioso pero demoledor. Vivimos sumergidos en una cultura del ruido, una sociedad que nos ha condicionado a creer que para existir debemos reclamar, que para ser vistos debemos gritar y que para importar debemos insistir hasta el cansancio. Nos han enseñado que el que más pelea es el que más ama. Sin embargo, existe una fuerza mucho más devastadora, una autoridad silenciosa que no necesita elevar la voz para hacerse notar, la coherencia absoluta entre lo que sientes y lo que haces. Nada golpea más fuerte el ego de alguien que ver a una persona que se marcha sin un solo grito, sin una explicación eterna y sin arrastrar su orgullo por el suelo. El ruido suele ser una distracción, una forma de mendigar atención, pero el silencio firme es una confrontación directa que obliga al otro a mirarse en el espejo de su propia pérdida. Yo aprendí esto demasiado tarde, después de haberme desgastado en discusiones circulares que no llevaban a ninguna parte. Durante mucho tiempo, creí que irme de la vida de Elena sin reclamar era una forma de derrota,
Que callar mis razones era rendirme y que no perseguirla era demostrar un desinterés falso. Estaba equivocado. No entendí la verdadera magnitud del poder personal hasta el día en que decidí retirarme sin drama de un lugar, donde ya no había reciprocidad. No hubo un último mensaje cargado de reproches, no pedí una mesa redonda para analizar el final, ni exigí respuestas que ella no quería dar. Simplemente alineé mis actos con la realidad: si no soy valorado, no estoy presente. Este acto, aunque parezca pasivo, es profundamente activo. Es una declaración interna de soberanía. Cuando no reclamas, le quitas a la otra persona el poder de verte desesperado, de verte como alguien que todavía está bajo el control de sus migajas. Reclamar, muchas veces, no es valentía, es miedo disfrazado. Es un grito desesperado que dice: mírame, explícame, dime que valgo algo para que yo pueda creerlo. En cambio, el silencio firme de la coherencia dice: yo ya sé lo que valgo y no necesito convencerte ni obtener tu aprobación. Eso incomoda profundamente, porque obliga a Elena a enfrentar mi ausencia sin las distracciones emocionales de mis quejas. Sin mis reclamos, ella no tiene un culpable al que señalar, solo tiene el vacío de lo que dejó ir. No perseguir no es un acto de orgullo vacío o de arrogancia, es amor propio en su estado más puro y funcional. Perseguir es insistir donde ya no hay escucha. Es convertir el afecto en una cacería y tu presencia en una carga pesada. Cuando decides no perseguir, estás respetando la decisión de Elena de alejarse, pero sobre todo, estás respetando la tuya de no abandonarte en el camino. Y ahí es donde el patrón se rompe. La mayoría de la gente espera lágrimas, espera estados de WhatsApp tristes, espera llamadas a medianoche. Pocos esperan coherencia. Mantener esta coherencia es, sin duda, la parte más difícil del proceso. No se trata de tener fuerza un día. Se trata de sostener esa decisión cuando la nostalgia te golpea los domingos por la tarde o cuando aparece la tentación de escribir un mensaje bajo cualquier excusa. La coherencia es quedarte firme incluso cuando nadie te está mirando y cuando el silencio en tu habitación se vuelve ensordecedor. Es no decir me voy para luego volver a los 3 días. Es no hablar de dignidad mientras tus actos te contradicen en secreto. En mi vida, retirarme con dignidad fue el punto de quiebre definitivo. No porque ella regresara pidiendo perdón, sino porque yo regresé a mí mismo. Dejé de ser un satélite de sus reacciones y empecé a notar que mi paz volvía, sólida y verdadera. Irte sin ruido no es huir, es cerrar la puerta sin azotarla, sabiendo que quien dudó de tu valor tarde o temprano sentirá el peso de tu ausencia cuando ya no estés disponible, para explicarte nunca más. Existe una ley no escrita en las relaciones humanas que solemos ignorar por miedo o por exceso de entrega. Tu ausencia, a menudo, enseña lo que tu presencia nunca pudo lograr. Es una verdad amarga, casi cínica, pero necesaria para sobrevivir. Hay personas que simplemente no tienen la capacidad de aprender a través de las palabras, ni de los actos de generosidad, ni de los sacrificios silenciosos que uno hace día tras día. Esas personas aprenden únicamente a través del vacío. Elena se había acostumbrado a tenerme ahí, como un mueble más de la casa que siempre está en el mismo sitio. Y lo que se vuelve costumbre, inevitablemente, deja de valorarse. Lo que es seguro, lo que es predecible, lo que no tiene riesgo de perderse, deja de ser una prioridad para convertirse en un paisaje de fondo. Durante mucho tiempo, cometí el error de creer que estar siempre disponible era una prueba máxima de amor, de lealtad y de madurez emocional. Pensaba que contestar sus mensajes en segundos, estar ahí a cualquier hora para escuchar sus dramas y posponer mi propia vida por la suya me haría indispensable en su mundo. Pero la psicología del deseo es contradictoria, lo que no tiene límites pierde su impacto. Yo mismo cavé mi propia fosa emocional al volverme demasiado accesible, demasiado fácil, demasiado seguro. Cuando dejas de estar disponible, no estás participando en un juego de manipulación ni en una estrategia de guerra psicológica, estás, en realidad, educando al entorno sobre cómo debe tratarte. Tu ausencia no es un castigo si nace del respeto propio, es un límite natural. Es la consecuencia lógica de la falta de cuidado. Cuando alguien sabe que siempre estarás al final del túnel, no siente la urgencia de caminar hacia la luz. Pero cuando perciben que ya no giras alrededor de su órbita, que tu mundo ha recuperado su propio eje, algo se reacomoda en la realidad. No porque juegues a desaparecer, sino porque has decidido existir para ti primero.
Recuperar tu tiempo es uno de los actos más revolucionarios que puedes llevar a cabo después de una decepción. Ese tiempo que antes regalabas esperando migajas de afecto, ahora lo inviertes en construirte a ti mismo, en volver a tus rutinas de gimnasio, en retomar tus proyectos abandonados y en sanar las partes de tu identidad que habías dejado morir por sostener un vínculo que solo tú mantenías vivo. He visto este patrón repetirse una y otra vez, tanto en mi propia historia como en la de otros. Cuando dejé de forzar mi presencia donde ya no era una prioridad para Elena, no solo cambió la dinámica entre nosotros, cambió, fundamentalmente, mi relación conmigo mismo. Dejé de despertarme preguntándome por qué ella no me elegía y empecé a cuestionarme seriamente por qué yo me estaba dejando siempre para el final de la lista. Esa pregunta es la que realmente lo transforma todo. Algunas personas solo entienden lo que perdieron cuando el silencio se vuelve permanente, pero el verdadero aprendizaje no es para ellos, es para ti. Tu ausencia te recuerda que no viniste a este mundo a mendigar atención, sino a compartir tu grandeza con quien sepa cuidarla. Si alguien necesita perderte para darse cuenta de tu valor, entonces el mayor regalo que puedes hacerte es no estar allí cuando finalmente lo entienda. El respeto real vuelve solo cuando tú dejas de ser una opción disponible para quien te trata como un accesorio. Al final del camino, después de haber atravesado el fuego de la decepción y el frío de la indiferencia, comprendes la lección definitiva: el respeto real solo vuelve cuando tú decides, por encima de todo, elegirte a ti mismo. Es una verdad que aprendí tarde, después de haberme dejado en segundo plano tantas veces que ya no reconocía mi propio reflejo. Porque nadie, absolutamente nadie, puede respetar a alguien que se abandona a sí mismo en nombre del amor. El mundo no responde a lo que tú gritas que vales, responde a cómo te tratas cuando nadie te está mirando, a lo que permites y a lo que decides dejar de tolerar. Cuando te rompes para encajar en la vida de Elena, cuando traicionas tus principios por miedo a perderla, lo que comunicas no es amor, es una necesidad desesperada. Y la necesidad no inspira devoción, inspira control o, peor aún, lástima. Elegirte a ti mismo duele, y no voy a mentirte diciendo que es un proceso poético. Duele porque implica soltar versiones de ti que estaban diseñadas exclusivamente para agradar, para sostener estructuras ajenas y para aguantar mucho más de lo que era sano. Duele porque, a veces, elegirte significa aceptar que Elena no va a quedarse, que se va a incomodar con tu nueva firmeza y que incluso te llamará egoísta porque ya no eres el colchón que amortigua sus caídas. Yo también sentí esa culpa punzante la primera vez que dije hasta aquí, la primera vez que no corrí a salvar un vínculo que solo sobrevivía gracias a mi sacrificio unilateral. Pero esa culpa no era un indicador de maldad, era el síntoma de que estaba rompiendo una adicción. Priorizar tu paz no es un acto de guerra, es un acto de madurez. Es entender que no todo conflicto merece tu energía y que no toda batalla vale tu salud emocional. La paz no se negocia con quien vive del caos. Cuando empiezas a proteger tu tranquilidad, cuando decides no entrar en dinámicas que te desgastan, algo cambia en la forma en que los demás te perciben. No es que te vuelvas frío o inaccesible, es que te vuelves firme. Y la firmeza impone un respeto que el ruido nunca podrá conseguir. Cumplir las promesas que te haces a ti mismo es el ejercicio de poder más grande que existe. Prometerte que no volverás a donde te rompieron y cumplirlo, a pesar de la nostalgia, es lo que construye una identidad inquebrantable. Entendí que no podía exigirle a Elena un respeto que yo mismo me negaba cada vez que el miedo a perderla me hacía ceder. La transformación no es un evento que ocurre un martes por la mañana. Es una serie de decisiones diarias y silenciosas. Actuar con amor propio no siempre se siente bien al inicio, a veces se siente solitario, se siente raro, como caminar sin el aplauso de la galería. Pero es ahí, en esa soledad digna, donde se construye el verdadero valor. Dejas de negociar tu dignidad, dejas de aceptar migajas y dejas de encogerte para caber en espacios que te quedan pequeños. Ocurre algo curioso cuando te transformas de verdad, el entorno se ajusta. Algunos se van porque ya no pueden manipularte, otros regresan con una mirada distinta, pero para entonces, tú ya no necesitas que regresen. El respeto más importante, el único que realmente sostiene tu vida, ya ha vuelto, el tuyo. Has vuelto a casa, a tu centro, a esa fortaleza interna que nadie puede saquear si tú no entregas las llaves. Mi transformación no es una respuesta para Elena, es mi nueva forma de habitar el mundo. Avanzo con la frente en alto, no porque no haya sufrido, sino porque el sufrimiento me enseñó que soy mi propia prioridad, hoy y todos los días de mi vida.